love. Hola amigos de Un Paso Llegar, hoy estoy con un amigo de Guanajuato, de San José de Iturbide para ser exacto, pero estamos en su restaurante y le agradezco mucho por habernos recibido, para darnos la entrevista. Mucha gente de Atlas lo reconoce y en Salamanca estuve preguntando mucho por él y todos decían que era un crack. César, muchas gracias por haberme recibido. Hijo, gustazo saludarte. Pues gracias por habernos recibido en este tu restaurante y vamos a empezar un poquito de la plática de cómo saliste desde San José y llegaste hasta el Atlas y las finales, cómo fue. Mira, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba ahí en el pueblo, en San José, pues a uno se le hacía enorme, ¿no? Veías gente de Querétaro y decías, no manches, lo máximo. Me acuerdo que había jugadores ahí de Salamanca que no sé qué torneo jugamos, pero traía un equipazo, no sé si no era tercera división, era un torneo ahí, porque ya ves que ahí también está un torneo, el del reloj, o torneos ahí que son del estado. Pues ahí estaba muy famoso el de los soles. El de los soles. Sí. Y yo me acuerdo que mis hermanos iban a jugar, no manches, o sea, yo me quedaba sorprendido porque pues somos 7 hombres en mi casa. Somos 7 hermanos, 7 y 4 mujeres, entonces pues todos jugaban y yo era el más morrito y me acuerdo que, o sea, yo veía y no manches, la ilusión, ¿sabes? De ser grande del fútbol, era espectacular eso. Por ejemplo, ahí en Iturbide, si quisieran ir a jugar un equipo profesional, ¿a dónde se van los jugadores? ¿Cómo era? En ese tiempo, ¿cómo era y cómo es ahora, por ejemplo? Es que en aquel entonces era amateur, ¿no? Era pura pasión. Y luego fue, ¿qué sería? Por ahí en el 95 compraron una franquicia de tercera división. Ahí las autoridades metieron la franquicia y mi hermano, al que yo les sigo, empezó a jugar. Pero pues yo estaba bien niño, entonces a mí no me dejaban todavía. Y en ese entonces fue donde yo tendría 18 años, cuando me dejaron jugar, mi mamá me dejó jugar en tercera división porque ya era más profesional, ¿sabes? O sea, ya no era nada más ir a echar una cáscara para jugar el domingo, era ir a entrenar viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el sábado ir a jugar. Entonces, pues aunque no percibían ningún sueldo, pero pues ya el simple hecho del trabajo, el entrenamiento, pues te potencializaba, ¿no? Y era como, lo profesional, ¿no? ¿Qué fue lo que más te costó así esa transición de un fútbol más amateur a un fútbol más profesional? No, mira, pues la verdad es que yo empecé a jugar desde muy niño con mis hermanos en el equipo ahí se llamaba el Rezo de Arteaga. Yo empecé a jugar con ellos desde los 12 años, porque no se completaban un día y me metieron a jugar. Entonces empecé a jugar y no, la verdad es que, o sea, pues sí, no, el miedote de que te vayan a pegar o que tú le quites el balón a alguien y te quiera fregar, pues es la bronca, pero no, yo debo admitirlo, yo sí he encontrado un gran placer en algo, es en jugar al fútbol. Por ejemplo, el primer acercamiento que tuviste a un fútbol más profesional, llegando a algo de primera división, ¿cómo fue? En mi pueblo, en febrero, se hace la fiesta, el 5 de febrero. Y me acuerdo que una vez, pues había una selección ahí del pueblo, ¿no? Jugaban 2 de mis hermanos, 3 de mis hermanos, y yo estaba niño, y me acuerdo que aquella vez fue el Querétaro, y el Querétaro lo traía a la Volpe. ¿Estaba en primera división? Sí. Y el Querétaro creo jugaba Romano todavía, jugaba Almaguer, pues imagínate, güey, o sea, y de llegar a la unidad deportiva, o sea, y verlos desde calentar, cómo se bajaron del camión, pues ni los conocen, ¿no? Pero simplemente, pues, o sea, son jugadores profesionales y yo creo que fue la primera vez, pues, que me tocó. Y aparte, pues en mi pueblo siempre ha habido jugadores muy buenos, de que yo me acuerde.
Y aparte estamos hablando de que antes no había tanto esto de las redes sociales y No, no, tanto no. eso, ¿verdad? O sea, No, no, para no. cumplir a los jugadores de primera división No, era no, más no. complicado, no sé. Y por ejemplo, yo me acuerdo que decían, el niño Martínez se fue a probar a tal lugar. Que Panchito se fue a tal lugar. Que el nene se fue a tal lugar. Y como que, o sea, era algo desconocido para mí, ¿sabes? Porque, o sea, cómo. Pero pues creo que hoy me doy cuenta y sin duda alguna siempre necesitamos que alguien nos apoye porque solo es muy difícil conseguir las cosas. Entonces, hoy más que nunca, pues sí, valoro tener hartos hermanos que siempre me han apoyado, ¿sabes? En cualquier idea y hasta la fecha es como, yo creo que es una de mis ventajotas que tengo en la vida de tener a mis hermanos que siempre pues están conmigo. Por ejemplo, siempre juegas a la misma posición. No, bueno, pues que en el barrio, ¿sabes el barrio como es? No, si no iba el portero, pues yo voy de portero. Si no va el central, no, yo juego central. Mi posición siempre fue como volante por izquierda, pues soy zurdo. Pero si no iba el contención, yo sabía que tenía que hacer el contención en la cancha y yo lo hacía. Si no iba, no sé, el delantero, pues yo juego el centro delantero, ¿me entiendes? O sea, le intentaba y como que siempre me gustó el estar mejorando o sea, no saber completamente la descripción de un puesto, pero sí entendía la noción de De no todas las sé, posiciones. romper un balón, de entender cuando me querían venir a pegar, o sea, más o menos tenía la noción o la picardía como para más o menos imaginar, ¿no? Y siempre pensaste que ibas a lograr lo que lograste, porque o sea, muchos, o sea, llegar a primera división es complicado. No, no, no. Te soy honesto, la verdad es que a mí cuando llegué a primera sí me sorprendió, o sea, yo de niño quedé muy lejos ese sueño, que era ese sueño de algún día quiero estar en la tele. No, la realidad sí lo superó, pero muchísimo, en todo, en todo, en todo, en todo, en todo, en todo. No, no, yo creo que cuando es real, todo se magnifica y todo, desde el trabajo, desde la competencia, desde los entrenamientos, desde el entorno, ¿me entiendes? Los servicios que tienes, eh, te pagan por jugar poco, pero pues te pagan, ¿no? Por jugar, o sea, es formalidad completamente, ¿no? Si te enfermas, tienes un doctor que está ahí viendo a ver qué necesitas. Si andas cansado, tienes un fisio, tienes alguien que te esté cuidando, tienes un auxiliar, tienes un entrenador. No, no, pues la verdad es que digo que en tercera también lo tuve, pero pues ya lo que es lo profesional, sí, la neta sí fue así asombroso, ¿no? De todas sus etapas como jugador, ¿cuál fue la categoría que más disfrutaste? Todas. Sí. A mí el barrio me gustaba muchísimo, ¿eh? A mí era jugar o con mis hermanos, ir y viajar, no sé, 25 o 30 minutos en bicicleta, para mí era fenomenal, porque iba a llegar al medio tiempo y cuando se paraba el partido, el entretiempo, pues yo aprovechaba, pasó un montón de tierra fuera del área grande y sin redes, yo practicaba los tiros de castigo, ¿sí? Los tiros libres, y luego lo tiraba y tenía que ir a recoger el balón, o sea, si encontraba un portero, pues estaba chido, pero si no, era emocionante eso, ¿sabes? O sea, para mí siempre fue apasionante todo, ¿Y a qué equipo? O sea, siempre, ¿por qué caíste en el Atlas? porque Atlas me eligió, o sea, o sea, nunca contemplé pues que Atlas, o yo decir me quiere Atlas, o sea, pues, no, o sea, Interesado. yo nunca ni tuve la preferencia, ¿no? Yo simplemente a mí sí me gustaría pues saber, conocer dónde, pues no sé, mis equipos favoritos, pues a lo mejor me gustaba muchísimo ver a Antonio Carlos Santos, del América me gustaba verlo cómo jugaba, me gustaba Pumas en aquel entonces, veía aquí los partidos de UDG, de Chivas, de Atlas los sábados en la tarde, pero no, la verdad es que no, nunca fue
un tema de León, también lo veía León. León se me hace una plaza muy chida para el fútbol. ¿Sí crees que ha cambiado mucho el fútbol de antes a ahora, de cómo se percibía el fútbol en primera división? Por ejemplo, los aficionados, el fútbol en sí. Pues yo creo que no, eso no, yo creo que todos los servicios, todo lo que hay, pues ha ido mejorando, ¿no? Eh, el espectáculo este del fútbol, pues si te fijas, ha ido en crecimiento en cuanto a mercadotecnia, en cuanto a metodología de entrenamiento también. Yo creo que ahora te encuentras personas que te enseñan o más preparadas o creo que ha ido tomando un profesionalismo más importante. Por ejemplo, ¿qué fue lo que te enfrentaste cuando llegaste a primera división? ¿Los jugadores completamente diferentes a otras categorías? Pues mira, a mí sí me impactaron todos porque pues vienes de barrio, ¿no? Vienes de un lugar donde se conocen todos, ¿no? Y de repente llegas a un lugar donde yo me acuerdo que dije, no manches, o sea, si mis compas de la secund estuvieran aquí y vieran dónde estoy, dirían, no manches, o sea, sería algo muy chido. A mí sí me impactó, o sea, me impactó ver, por ejemplo, la, la forma, ¿no? Por ejemplo, los tenis, el peinado, el estilo que tienen, lo profesional, ¿no? Que eres, o sea, todos bien uniformados, todos llegan en tiempo, en forma, todos son buenos, todos son buenos. Aparte, no sé si pase aún, pero yo tengo mucho la percepción de que el jugador que sale de Atlas o el que está en Atlas, en sí la formación, es un jugador de mucha calidad. Sí, pues yo creo que también en aquel entonces, bueno, a mí me tocó todavía, solo Pumas y Atlas hacían esas visorías, ¿no? A nivel nacional y pues obviamente captaban con mucho jugador muy talentoso. Y sí, te digo, me tocó la suerte de caer en Atlas, pero pues también la competencia estaba a tope, ¿no? Porque yo cuando llego a segunda división, pues sí me tocaron jugadores pues, muy buenos. Yo creo que cualquiera que le hubieran dado la oportunidad en primera, cualquiera hubiera sido muy bueno. Por ejemplo, tú de tu generación, ¿quiénes eran los jugadores que decías, ellos son de los jugadores que van a pegar a mucho futuro, que tú los veías a la par? ¿Quiénes eran los mejores jugadores que había en México, por ejemplo? En México. De tu generación, de tu año. Pues la verdad es que, mire, yo me siento muy orgulloso porque me tocó jugar con Rafa Márquez como compañero, me tocó jugar con el Chatito Rodríguez, me tocó jugar con toda esa generación, ¿no? Con Miguel Cepeda, con Daniel Osorno, con el Mochi Surteaga, que jugadorazo, eh, con, con Héctor López, con Lavallén, con el Negro Almirón, con el Misionero. Yo creo que ese equipo, el ataque lo manejaba el Misionero, Cepeda y Osorno, eran o sea, los que a nosotros más morros nos exigían, pero con eso exigirnos nos daban más confianza, ¿me entiendes? Porque pues el error está presente siempre, pero yo creo que ahí depende de cada quien cómo lo tomas, si para aumentar tu autoestima o para rendirte. Y la verdad, pues estás en un medio profesional donde, híjole, solamente tienes que entrenar y jugar, pues. Por ejemplo, ahí en ese Atlas mucho se maneja de que no, que esta generación fue buena por la voz, que otros que por pieza. Tú que lo viviste internamente, ¿quién fue el que los enseñó mucho a esa generación? Es que hay versiones, por ejemplo, obviamente yo creo que cuando hay un buen trabajo, pues el siguiente lo aprovecha, ¿no? Porque es una seguidilla. Sí, pues decían de Efraín Flores, de Garisto, pues Héctor López estuvo con Garisto, eh, luego tocó Bielsa, Efraín Flores, luego llegó la Volpe, pues llegó a ese equipo y pues yo creo que su influencia también es mucha, creo que es un señor con ideas para aquel entonces y ahora también creo que con cierta visión, muy visionarias.
Y sí, yo creo que sí, yo te lo digo a mí en mi persona, creo que, pues a mí sí me gustaba encarar, pero pues a veces cuando encaras te pegan y dicen, no, mejor, no, mejor la toco, no, mejor busco. Y a mí me dijo, me enseñó y me dijo, si quieres jugar en este equipo vas a tener que encarar, línea de fondo, llegar y mandar un buen centro. Y pues obviamente así como que pues con los laterales que me tocaban, pues, todos eran buenos, ¿me entiendes? Rápidos. Y el señor, sí, sí, mis respetos para el señor, la verdad es que sí, al menos en mí tuvo una influencia muy buena para hacerme mejorar. Voy a una pregunta de joven de Iturbide al debut en primera división. ¿Qué te costó? ¿Qué hubo en el transcurso del partido? Dejar mi casa. Yo digo, yo te soy honesto, yo creo que a mí o sea, digo, yo, mi opinión es que a mí me tocó una familia pues muy trabajadora, mi papá, mi mamá, mis hermanos, eh, con el gusto o la inquietud de ir a la escuela, de prepararte, de capacitarte, y a mí me tocó eso, entonces, pues dejar el barrio, dejar los compas, y dejar, ¿no? Tu zona de confort por ir en busca a otro lugar, por un sueño que no sabes si va a pasar, pero pues ya tenía 19 años, entonces yo sabía o yo entendía que era la última oportunidad que iba a tener. Entonces, pues sí me costó, pero creo que valió la pena. ¿Qué pasó en ese equipo que llegaron tan lejos, por ejemplo, a la final con la Toluca? Porque es artístico y todo el mundo habla de él. Con trabajo, carnal, nos aventábamos. A veces llegábamos a las 10:30 para 11. Llegabas, te cambiabas. El entrenamiento empezaba a las 12 y nos andábamos yendo a las 2:30. O sea, fue trabajo. Fue trabajo, te digo, la exigencia, eh, la constancia, la mejora que debía de tener cada uno. Y a mí en mi caso, pues yo creo que yo siempre creo que fui autocrítico por saber qué quería el entrenador, por entender qué me está fallando, qué tengo que hacer, porque yo creo que las bases las traía yo del barrio, o sea, en el barrio aprendí muchas cosas del fútbol, o sea, en el barrio a mí mis compas, los del resto, me enseñaron un chorro de cosas. ¿Tú cómo fuiste como jugador? O sea, ¿eras un jugador técnico y no peleabas mucho? Porque pues, todos dicen que eras un crack, güey. O sea, la gente. Pues no, a lo mejor digo, siempre yo me la pasé desde niño con un balón y pues obviamente eso te genera técnica individual, entonces para mí siempre fue mi mejor juguete, entonces pues más o menos tenía la noción y tú sabes que en el fútbol cuando tú tienes poquita técnica y ahorras en tiempo, puedes hasta ahorrar en la recepción y al mismo tiempo casi ver a quién vas a jugar. Si tú tienes técnica, puedes jugar de primera intención, puedes recepcionar dirigido y adelantarte un tiempo a la jugada, puedes hacer lo que el contrario no espera que hagas. Entonces creo que la técnica individual pues será muy importante y te digo, la verdad es que cuando tienes ya una preparación profesional física, no, mijo, vuelas, vuelas y aparte pues claro que hay cansancio, ¿no? Cuando juegas, pero también la recuperación pues es bien rápido. Por ejemplo, en tu mente, güey, ¿cuál fue el equipo así más alto que llegaste a esquivar cuando estabas como jugador? Que tú dijiste, ay, la verdad, esta la veo posible. Yo para mí, Sí, para ti, no alcancé a ver. ¿no? Lo mío fue bien rápido, la neta es que no, o sea, no, yo entré en un mundo muy chido, entré en un mundo bien fregón, pero o sea, no alcancé a dimensionar pues lo que yo podía hacer, o sea, nunca me sentí como, Como de primera, o sea, tú nunca te sentiste como un jugador de primera división como tal, o sea, vamos, consolidado, nunca te sentiste consolidado. estaba empezando. Mira, yo la verdad es que cuando yo jugaba, yo nunca supe cuánto ganaba un futbolista de primera división. O sea,
consolidado, ¿me entiendes? Es un Cuauhtémoc, un jugador de los más importantes, ¿no? Ni un club de renombre. Entonces, no, creo que yo viví el momento, yo estoy bien feliz porque el tiempo que estuve fue al máximo. Yo viví el momento, cada partido, cada entrenamiento y bueno o malo, no sé, pero o sea, no, como que no tuve un plan, ¿me entiendes? Como que yo no alcancé a hacer un proyecto. Yo firmé con Atlas por 3 años y era lo seguro que tenía. Entonces, no sé qué pudo haber pasado. O sea, no alcancé, pues no alcancé a ver. Pero la verdad es que ibas muy bien, porque te digo que sí quedaste como una promesa muy fuerte del fútbol mexicano. Aparte, llegaste a selección de menores y todo, o sea, no cualquiera llega, no es a lo que voy. Sí, no, pues yo creo que sí, fue bastante bueno, no tengo queja, fue muy bueno. Tengo recuerdos muy padres, tengo recuerdos únicos que le dan sentido y no sé, yo creo que si no hubiera elegido el fútbol o si por cualquier causa, una lesión o lo que fuera, yo creo que lo único que sé pues es lo que he vivido, ¿no? Pero yo creo que, o sea, si hubiera terminado mi carrera, si me hubiera quedado en mi pueblo, si me hubiera ido para Estados Unidos, que también me quería ir para Estados Unidos, yo creo que me hubiera ido muy bien. O sea, digo, me han pasado muchas cosas y la verdad es que yo quiero estar bien, ¿me entiendes? O sea, yo quiero vivir bien, o sea, a fin de cuentas, a veces uno cree que es dueño de las cosas cuando realmente no eres dueño del tiempo, ¿me entiendes? Entonces, no sabes ni cuándo va a terminar, entonces, no. Hay que disfrutar. Sí, no, yo la verdad es que ha sido una lección muy chida y yo estoy muy en paz conmigo. Por ejemplo, sí te cambió muchísimo la vida en ese momento. ¿Cómo es para un jugador así? Sí, no sé. Yo creo que mi privacidad se empezó a hacer, o sea, tú, de repente, no sé, aquí se usa mucho ir a comer a las tortas ahogadas o a los tacos de birria, no sé. Y cuando ya estás en ese punto, pues realmente a veces, o sea, ya no puedes comer, ¿me entiendes? Entonces yo creo que la vida te va haciendo, te va poniendo más privadón, pero bien, no te digo yo, neta, yo, yo los días que dormía, y me acuerdo bien, que yo le agradecía a Dios por lo, por lo bien que me sentía, ¿me entiendes? Yo me costó, no fue regalado, pero yo, o sea, siempre hasta la fecha, pues, digo, procuro agradecerle después de un día vivido, procuro agradecerle que ha sido algo bueno, pues. De hecho, por ejemplo, en el video contabas, mucha gente me platicó que cuando tú despertaste, viste la gente como muy gente famosa, ¿verdad? Fue una etapa, por ahí tenía varias cartas todavía que mandaron de muchos lugares, fue pues, muy sonado, digo, la verdad es que fue algo que yo provoqué, fue algo que fue una falta de responsabilidad de mi persona. Fue sonado y pues la verdad es que sí me costó asimilarlo, ¿me entiendes? Aparte tenía 21 años, entonces sí me costó un buen. Pero sí, tú eres un ejemplo para muchos jugadores también, pues, o sea, de la transición de la vida, de cómo te cambia la vida y pues, con una fortaleza tienes que enfrentar la vida, ¿sabes cómo? O sea, tú tocaste lo máximo que se puede tocar como jugador y como anhelo que tienen los jugadores jóvenes, te digo, porque yo también estuve Sí, no, ahí claro. peleándola y pues sabes que cuando ya estás en lo más alto es otra cosa, la verdad. Sí, no, bueno, también, o sea, no todo lo que brilla es oro si no puedes controlarlo, ¿me entiendes? Porque las cosas que no puedes controlar en la vida, pues yo creo que es mejor decir, me hago un lado, ¿me entiendes? Porque, o sea, no puedo yo decidir en esto. Entonces, pues, la verdad fue bien chido, fue bonito, me tocó meter algunos goles importantes, me siento muy en paz porque nunca fui titular en todo el torneo y en la liguilla la Volpe me metía, ¿me entiendes? Era así como que pues órale, que así de, bueno, me hubieras metido todo el torneo
para agarrar más, pero no, o sea, como que la vida me ha puesto en momentos, en situaciones así con, con, con harta presión, y ahí es donde, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Cuál es el jugador el mejor jugador que has compartido cancha para ti? A muchos. Que tú digas, para a nivel de piso, pues de cancha, es impresionante que tú recuerdes. Pues es que la verdad me tocó una generación donde yo creo que la admiración era mutua, ¿sabes? O sea, por ejemplo, veías a Cepeda y te metió un gol que decías, no manches, ¿cómo le hizo con la pierna inhábil? O veías a Osorno que che jugada te hacía, o al Misionero, ¿no? Que de repente se imaginaba y le bombeaba el balón al portero y gol, cabrón. Como veías a Rafa, veías al Mochi Surteaga, a mí yo lo veía jugar y era emocionante, ¿me entiendes? O sea, yo decía, ¿cómo este güey hace eso? O sea, ¿cómo te puede hacer bicicleta? ¿Cómo? O sea, yo no puedo, me caigo, ¿me entiendes? No, me imagino que por ejemplo no iban a imaginar lo que hizo por ejemplo Márquez, ¿no? Al nivel que llegó. Mario Méndez, ¿Sí se veían, Chatito sí se Rodríguez. veían diferentes a los demás o el trabajo? ¿Qué es lo que Híjole, pasa? ¿Tú qué crees que pasa? la verdad siempre fue un grupo donde había un muy buen ambiente, donde predicaba, o digo yo por ejemplo veía a Rafa el liderazgo que tenía, pues a lo mejor en el vestidor por la edad o por lo que fuera, pues a lo mejor era un poco reservado, pero cuando salía a la cancha no, se transformaba, hasta uno no se la fiaba, ¿me entiendes? Entonces eso era motivante, ¿no? Porque decías, o sea, este güey va a un balón que prácticamente ya va a salir de la cancha y fue, todavía se barrió, lo metió y lo ganó, cabrón. Entonces, no, era un grupo genial, era un grupo, a mí siempre me ha tocado estar en grupos donde ah, han sido muy buenos. Entonces, es algo, yo creo que es importante para conseguir lo que tú quieres, coincidir con gente que, que, Sí, es lo mismo que tú. o que te enseña, ¿me entiendes? O de la que aprendes. Yo creo que uno viene a aprender esta vida. Sí, que no sea malaveche también, que sean así como De buenos todo compañeros. aprendes, de todo aprendes, porque hay de todo, pero de todo aprendes. Y por ejemplo, en ese tiempo, cómo estaba la Liga Mexicana, que eran los equipos chidos? Porque pues ya ves que ahorita pues hay unos que han dominado. Y Pues ese a nosotros tipo, nos ¿quién era pagaban mejor? prima triple por Chivas, por Toluca, por América, por Cruz Azul, y no sé si se me escapa otro por ahí, pero Pumas, pero pues digo, los de siempre, ¿no? Los que han sido los chidos, y era un gusto competir con ellos, pues. O sea, lo que lograron esa final, sí fue algo muy impresionante para un club como Atlas, ¿verdad? Nos fuimos partido por partido y fuimos tomando confianza. Por ejemplo, el primer torneo que yo jugué en primera división, calificamos octavo y Toluca primero. Se juega el primer partido aquí en el Jalisco, se pierde 2-1. Vamos a la Bombonera y la Volpe nos dice, ¿saben qué? Voy perdiendo, voy a meter a los más malos, porque si pierdo, pues la prensa me va a criticar, entonces le voy a decir, güey, jugué con los más malos. Entonces entre los más malos pues, estaba yo, los suplentes, Sí. y para sorpresa ganamos 2-0, güey. Entonces eso fue como, no manches, o sea, ganamos al primer lugar, nos elimina Necaxa. Y nos dio, o al menos a mí, un chorro de confianza. Dijimos, el siguiente torneo ya vimos a darle, calificamos en segundo y nos tocó Toluca, entonces por la final estuvo buena, estuvo chida, emocionante, equipazo Toluca. Y luego, yo me acuerdo cuando terminó el partido, pues sí hubo lágrimas y sí fue así la nostalgia, ¿no? Por decir, sí, hombre, tan cerquita, pinche torneo, todo el torneo y para perder la final, pero también nos dio así como que mucha certeza de decir, oye, vamos bien, o sea, ya llegamos, ya estamos, y la siguiente vamos con todo, y pues bueno, ya lo demás no puedo contar porque ya no pude estar ahí. Era difícil competirle, por ejemplo, a Toluca, unos equipazos, ¿verdad? Que armaba pues, América. Equipo letal, Sí. letal. Cuando ya juegas en primera división, pierdes una pelota allá, tú, al extremo izquierdo,
Y si la pierdes allá y no sabes, si no sabes cortar, va a terminar gol en tu portería. Y los niveles de Es letal, sí, letal, no es son letal, los letal, niveles, ¿verdad? letal, letal. Y entre más rápido te adaptas, pues es mejor. Y a ti, por ejemplo, ¿qué te enamoró de Guadalajara? ¿Por qué Jalisco desde esos tiempos? Pues yo me siento muy contento de estar aquí en Guadalajara. Sí, Digo, me siento orgulloso de ser guanajuatense, pero sí. tengo ya varios años viviendo acá. He hecho amistades muy chidas, me han pasado cosas geniales y la verdad es que a mí aquí me han tratado muy bien. O sea, yo la verdad es que no tengo nada que decir. La verdad es que la gente, el fútbol me ha presentado muchas personas y el fútbol me ha, me ha premiado mucho a mí. ¿Nunca quisiste seguir la parte de ser jugador, de director técnico, algo más? Siempre, amigo, siempre, siempre. Pero, pues la verdad es que yo también me siento muy bien porque, pues de repente se me han presentado oportunidades que ni siquiera yo sabía, güey, que podía hacer. Entonces, pues a veces uno, uno debe de echar un taco, ¿me entiendes? Uno debe tener para lo básico. Entonces, a veces pues uno también va viendo por dónde está mejor, pero esa pasión del fútbol no es algo, no, 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 no. Mira, me he dedicado a muchas cosas, pero la verdad el estar en una cancha, eh, una fue como jugador que era genial y que también lo hago, ¿no? Lo hago esporádicamente, estar dirigiendo o estar dando alguna indicación o simplemente la adrenalina Estar en la cancha, ¿verdad? del 0-0, del 1-0 a favor, del 1-0 en contra, nada, es emocionante eso. Y aparte, pues yo creo que eh, el fútbol te regala emociones y sensaciones, sentimientos muy chidos. Y es algo que en un instante estás bien contento y al siguiente te meten gol y ya te enojaste y perdiste el partido, ¿me entiendes? O sea, te regala eso, ¿me entiendes? Te regala eso, esas emociones. Para ir a las preguntas que hace la gente, tú, por ejemplo, que eres representante de Iturbide y toda esta zona, ¿qué sientes que deben hacer los jóvenes de Iturbide, de Guanajuato, para llegar pues al lugar donde tú llegaste, por ejemplo, para tú cómo ves el talento de la zona y esas cosas? Bueno, ahí ha cambiado la forma, ¿no? Han cambiado los servicios. Yo creo que ah, afortunado, desafortunadamente, pues me toca ver de repente hoy por toda la información que puedes acceder, que a lo mejor algún adolescente cree que lo fácil es empezar a delinquir por alguna emoción o por algo empezar a consumir alguna sustancia, cuando uno por los años que tiene dice, no manches, te estás metiendo a lo más difícil de la vida, ¿me entiendes? ¿Y qué es lo más fácil? Pues ir a la escuela, preparar tus tareas, eh, integrarte a algún deporte al que tú quieras, va a ser cansado, porque aparte pues consigues un título desde la kinder, primaria, secundaria, preparatoria, luego la universidad, luego si quieres seguir estudiando, o sea, te lleva varios años y eso es lo más fácil, ¿sabes? Porque a veces pensar y decir, no, no me gusta, no, esto no me gusta, no es para mí. Híjole, la vida me ha enseñado que la disciplina es bien importante y la disciplina es hacer lo que no te gusta y hacerlo bien. Sí, es cierto, y también le das una cara diferente a esto del fútbol, pues también llevas la vida por futbolistas o para jugadores pues, como tal no se consolidan en primera división, que la vida pues continúa y que es bonito pues vivirla. No, tienes que lidiarle con todo, carnal. La neta es que a veces uno dice, no, el éxito, el dinero, la fama y todo lo que conlleva, también tiene su chiste llevarlo, porque eso se acaba. Y también, por ejemplo, me ha tocado escuchar jugadores, digo, yo no gané dinero como futbolista, pero me ha tocado ver algunos jugadores que tienen cierta educación financiera, ¿me entiendes? Y que con poquito te hacen mucho, ¿me entiendes? O sea, no necesito tener
todo para hacer, ¿no? O sea, con simplemente con, Para administrar bien lo que sí, tienes, no multiplicar sé, bien, porque no, y lo multiplicas y te va bien, o sea, y a mí sí me gusta, por ejemplo, ir eh, escuchar a, no sé, algo o a veces escucho comentarios de algunos que ya no están vigentes o que ya no están en activo y me da gusto porque también me ha tocado ver algunos que en su momento eran top y que hoy por uno o por otra cosa le están batallando, carnal. Y la neta yo creo que pues el futbolista solamente tiene podrá jugar unos cuantos años y yo creo que alcanzará a tener uno o dos contratos muy chidos y de ahí en más, mijo, te la vas a pasar batallándole al inicio y al final también. Y vas a agarrar uno o dos contratos buenos, buenos y de ahí tienes que buscar quien te ayude a ser mejor. la verdad también cuando estás como dentro de la órbita del fútbol tienes que ser también inteligente y no solamente ver al lado pues, deportivo, pues tienes que planificar tu vida a futuro, es importante. Sí, he visto muchas entrevistas y así de jugadores que platican qué hicieron Yo con creo que su la familia. familia tiene una gran injerencia, ¿no? El Sí, papá, la mamá, los amigos. ¿Por qué? Porque yo creo que es la gente que te ha visto desde que empezaste, cómo fuiste mejorando y luego llegas al punto. Y a lo mejor cuando tienes éxito y fama, pues son a lo mejor los que no dicen, no, 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 no importa. Pero cuando hay algo malo, pues son los que van a estar siempre ahí. de hecho, así ya he visto muchos podcasts y así pláticas de repente que dicen que la gente, los jugadores que más posibilidades tienen a llegar a primera división son la gente que tiene su familia cerca, pues. Además que a veces que el talento, más Sí, que todo, son los jugadores que tienen su familia cerca. sí, claro. Digo, por ejemplo, hoy ves a Messi, hoy ves a Cristiano y si te fijas, están con su familia. Y no te alejes, pues, a fin de cuentas es ahí donde debes de estar y yo creo que también es a la gente que debes de ayudar, pues cuando te va bien, porque creo que pues es quien va a estar, pues. Claro que sí, mi hermano. Pues vamos a continuar ahorita, hermano, con las preguntas que te mandaste la gente Échale. para que respondas todas. ¿Vale? Sí, sí. Pues sí, vamos a empezar con las preguntas, mi hermano. Échale. Antonio Mena pregunta, ¿crees que la formación que hay en Atlas es diferente? Hoy. O acá, o sí, el ADN de una actriz es diferente. No, por ejemplo, obviamente hay injerencia. En aquel entonces estaba Efraín Flores, el Güero Real, que sentaron como la metodología, ¿no? De Atlas, que no sé qué era, pero ejercicios, Sí. todo eso tenía que ver. Y luego empezaron a llegar eh, ideas pues llegó Bielsa, llegaron otros líderes, entonces se ha ido cambiando constantemente eso. Hoy que voy o que fui a lo que es Atlas, está bien bonito. La neta hoy está bien profesional. Y hoy debería de ser, creo que, mucho más eh, jugadores que en aquel entonces. Sí, porque los jugadores de Atlas son muy buenos. Yo siempre he tenido la percepción de que en Atlas hay un fútbol. Sí, sí, sí. Fernando Castro, mi hermano, pregunta, ¿alguna vez fuiste banca? Siempre fui banca. Es que, A mí siempre me tocó pagar banca. Yo siempre jugué. Yo me acuerdo que estaba con el negro Almirón y cuando le tocaba banca a ese güey también, estaba el negro Almirón y luego le tocaba a alguien más de los titulares y ya pues salíamos a la banca y me decía el negro, ¿sabes qué, negrito? Me decía, nada más hay dos cambios, porque tú eres uno seguro. Entonces a mí siempre, siempre me tocó jugar todos los partidos, pero de cambio. hasta eh, Diego Alonso pregunta, ¿cuál crees que es tu opción en la vida?
Imagino que puedas transmitir a los... No, no sé, canal, yendo a un tema más amplio, yo creo que la misión de todos en esta vida debería ser tener un equilibrio en las áreas de tu vida, yo creo. Y aprender, ¿no? Porque también sería pues muy monótono lo mismo siempre, ¿no? Entonces yo creo que venimos a aprender también esta vida y ser tú, correr riesgos, atreverte, hacer las cosas, pues. Porque Carlos fue el que pregunta, ¿algún equipo en el que te hubiera gustado jugar? ¿Algún equipo en el que me hubiera gustado jugar? Mientras hubiera sido fútbol, híjole. A mí sí, por ejemplo, a mí sí me quedaron ganas, por ejemplo, de jugar en la mayor, porque me tocó en el 99, cuando nos ganó, que jugamos la final, estaba La Puente, y pues creo que ese fue un torneo chido para mí que hice, y yo creí que me iban a convocar a la mayor, que ganó la Confederaciones, estaban haciendo ustedes, pero yo creí que me iban a convocar a la selección y llevaron de nosotros a la mayor llevaron a Rafa, a Cepeda y a Osorno. Y a mí con el Jerry, con el Chatito, con Mario Méndez y con el Tato nos mandaron a la selección a la sub-23, pero yo creí que iba a ir a la selección porque esa vez me tocó estar en Los Pinos cuando fue en el 99, estaba Cedillo, nos entregaron el reconocimiento y la mayor ganó la Confederaciones. Y la neta, pues yo estaba en una mesa y pasar junto a Campos, Aspe, Ramón, Claudio, o sea, imagínate haber jugado con ellos, el Cabrito Arellano, o imagínate haber sido parte de esa selección. Lo demás no sé, digo, te puedo decir, me hubiera gustado jugar en Europa. ¿Tú te consideras al nivel de todos los No, jugadores cuando no. ahorita a la mayor? No, no sé, pues es que, mijo, cuando estás con los buenos te haces bueno. Cuando estás con los medios, igual te haces medio. Yo, yo te digo, yo creo que mi fortaleza era de que desde muy niño empecé a jugar con los grandes, entonces yo más bien era como la satisfacción por hacer una jugada chida en beneficio del equipo que, que otra cosa. No, 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 o sea, adaptarte, controlar los nervios, la presión, el estrés, todo, pues era algo, uno nace, o sea, uno se va aprendiendo eso, cómo hacerlo. Pero sí, yo creo que me hubiera gustado jugar un mundial que no manches. Y por última pregunta, Julio Osorio, ¿consideras que es más difícil debutar ahora o antes? No, pues yo creo que la dificultad es la misma, porque a fin de cuentas, yo creo que la suerte también juega un papel, porque yo te digo, compañeros que tenía yo, creo que pudieron haber debutado sin ningún problema, pero a veces el equipo de primera tiene dos jugadores muy buenos en esa posición, güey, vas a tener que buscar otra, ¿me entiendes? O a veces las lesiones no te dejan, o a veces, digo, creo que puede haber variantes. Difícil, dime qué hay fácil en esta vida, dime qué hay sencillo en esta vida, ¿verdad? Cualquier actividad, cualquier servicio, sea lo que sea, tiene su dificultad todo. Entonces, no, yo creo que es más bien lo que te gusta hacer, ¿no? Como descubrir, oye, a mí me gusta hacer esto y me late y quiero mejorarlo y quiero aprender y quiero saber y quiero conocer y yo creo que a fin de cuentas lo que tú haces por gusto siempre, sí, o sea, siempre va a marcar diferencia, pues. No, pues sí, hermano, pues esas fueron las preguntas que te hizo la gente y sí, pues como estábamos platicando al principio, te agradezco por habernos recibido aquí en tu restaurante, en tu casa prácticamente. Pues eres un ejemplo para mucha gente, la verdad, o sea, en San Ángel que te yo pregunté,
cuando me dijeron, entrevistas a César Andrade, la verdad mucha gente te recuerda como un muy buen jugador. No, muchas gracias. Eres un ejemplo para muchos jugadores, mucha gente que te veo bien, la verdad yo te veo bien, no te conocía, pero te veo bien en la vida, o sea, te veo saliendo adelante, echándole ganas, cambiando tu vida adelante y pues eres un ejemplo para mucha gente No, que no, pues gracias. Digo, yo creo que detrás de todo esto está el... Yo creo que en casa aprendes valores, ¿no? En casa te educan, en casa te dicen que está bien o que está mal de niño, vas creciendo con el ejemplo y ya luego uno decide, ¿no? Cómo quieres vivir, pero yo creo que lo que a mí me tocó ver en casa, eh, eso fue, y luego mis amistades, he tenido, yo la verdad he tenido, he siempre sido parte de grupos sociales muy buenos, la primaria, la secundaria, la preparatoria, el fútbol. O sea, digo yo, la verdad es que creo que siempre he tenido, amigos. sí, 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 no, la verdad estoy bien, te digo, y estoy bien en paz, la verdad es que entiendo que estos 47 años que tengo se han ido así, carnal, y me quedan menos, y la neta yo quiero vivirlos bien. Sí, no, sí. No me enojo, no me quejo, no todo me gusta en la vida, pero también entiendo que si en algún momento me enojé porque no me metieron a jugar y hice lo que hice y dejé de jugar, pues hoy me debe de servir así como que, güey, o sea, llévatela tranquila, ¿no? Y vivo bien, ando bien tranquilo. Pues agradecemos a toda la gente que nos sigue semana a semana, los chiquitos a suscribirse y seguir viendo los videos que estaremos haciendo esta semana poniendo unas figuras de como César Andrade y pues muchas gracias mi hermano. No, me dijo gustazo. Gracias, saludos.